Hola, hoy vamos a ver qué Dios nos habla en Nehemías capítulo 4. Bien, vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a ver qué Dios nos habla. Empezamos, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieran, ellos caerán sobre ustedes. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Después aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeran el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bien, vamos a ver qué Dios nos enseña. Primero,
la parte histórica que quiero que veamos y entendamos, y en lo que no nos vamos a detener mucho, es que recordemos que Sanballat pues era un gobernador de Samaria. Tobías pues era un aristócrata, un hombre de negocios, cobraba impuestos. Estaban también los árabes, los amonitas, los de Asdod. Todos estos tenían negocios y en la zona. Entonces, pues no les convenía o no querían que los muros de Jerusalén fueran edificados, no precisamente por envidia, sino porque sus negocios no iban a prosperar. Ya no podrían tener libre acceso por Jerusalén para pasar, ir y venir y hacer sus negocios. Tendrían que rodear la ciudad porque o trámites y permisos para poder pasar por la ciudad, porque al no haber muros en un inicio y ahora tenían puerta libre o entrada libre para ir y venir, y ahora con los muros arriba tendrían que solicitar permisos. Y ese era el gran coraje de ellos, ese era el gran drama de ellos, y por eso trataban de desanimar al pueblo de Israel de que no lo hiciera, de que no lo hicieran. Y entonces usaron de las palabras que les vino a la cabeza y se burlaban, ¿no? Y decían, como vemos en el 4, ¿qué hacen estos débiles? Les llaman débiles, judíos. ¿Les van a permitir volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Van a acabar en un día? O sea, como si supieran los judíos que en un día nos lo echamos. No, sabían que no, pero estos ya no sabían qué decir para desanimarlos. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, o sea, las piedras donde se hacían los altares, que formaban el altar para hacer los sacrificios, pues habían quedado desmenuzadas, hechas polvo, desacomodados, tirados, destruidos los altares, y entonces estos decían, ¿qué va a pasar? O sea, esas piedras quemadas, hechas trizas, van a volver a tomar su forma, como si no pudieran agarrar otras piedras y formar otros altares, ¿no? Entonces, pues no les convenía, ¿no? El mismo Tobías, como decía en el 5, ¿no? Lo que edificaban, lo que ellos edificaban del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. O sea, lo que hagas va a ser tan débil que hasta una zorra viene, empuja, pasa por ahí, le tira la cola y lo va a derribar. Entonces, trataban de desanimar a como diera lugar al pueblo de Israel porque no les convenía. Pero bueno, todo esto que pasa, en todo esto que pasa, ¿qué nos enseña Dios? Hay unos puntos específicos que logramos ver. Una, en este capítulo. Una, la edificación de los muros. 2, los enemigos desanimando para que esto suceda. 3, Nehemías ora a Dios, busca a Dios, le pide ayuda. 4, hacen su parte, ponen centinelas, porque saben que en cualquier momento esto no se queda en habladurías, sino que pudieran venir a atacarlos, y dicen, no, vamos a proteger nuestros muros y la tarea que estamos haciendo. Entonces, hay ahí una labor de centinelas, ¿no? Y 5, están dispuestos a pelear por lo que fueron a hacer, que es levantar los muros. Ahora, yo te diría, ¿qué es para nosotros, para el hoy día? ¿Qué sería levantar los muros?
para nuestra vida, para nuestro diario, ¿qué será levantar un muro? Y luego, ¿por qué tendríamos que levantar los muros? Sin duda, el pueblo de Israel se había ganado esto por su pecado, por su falta a Dios. Adoraban otros dioses, no paraban de ofender a Dios, siendo idólatras, pecando, prostituyéndose con otros dioses, como dice la palabra, buscando los hombres, mujeres de otros pueblos, sacrificando a sus hijos a otros ídolos. Ya lo veíamos en otros, desde capítulos anteriores, Reyes, Crónicas, Esdras. Y nosotros hoy día, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos derribado esos muros? De la misma forma. Nos apartamos de Dios, confiamos en otras cosas, confiamos en otra gente, confiamos más en la ciencia, confiamos más en las instituciones bancarias. Y si algo le puede a Dios muchísimo, es que no confiemos en Él. Es que empecemos a confiar más. Si tengo una bronca económica, ¿a quién le pido prestado? Voy al banco, voy con el prestamista. Si estoy enfermo, antes de decirle a Dios, Dios, aquí estoy, ayúdame, sáname, pensamos en qué me voy a tomar, corro al médico, y no estoy diciendo que no vayamos al médico. Estoy diciendo qué hay en nuestro corazón en cuestión de confianza. ¿En quién confiamos más o en qué confiamos más? Entonces, hemos derribado los muros también y necesitamos edificarlos. Quizá hemos perdido la confianza de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Hemos derribado esos muros y necesitamos edificarlos. Edificar nuestra relación con Dios, edificar el muro de la confianza de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Y edificar, dejar el ya no confiar en otros dioses, en otras cosas, sino empezar a confiar en Dios. Necesitamos edificar. ¿Y sabes qué? Como vimos también, va a haber voces. Va a haber un Sanbalat, un Tobías, los árabes, que nos digan, no es por ahí. ¿Cómo? ¿A poco vas a buscar a Dios otra vez? Y habrá gente alrededor que nos diga, ¿para qué? ¿Para qué reconciliarte con tu esposa? Ya divórciate y búscate otra, si ella no quiere. ¿Para qué buscar a Dios? Así estás bien. Cuando lo buscabas te iba peor. ¿Para qué confiar en Él si no te cumple, si no te ayuda? Muchas de esas voces pueden ser gente alrededor, amigos, mismos hermanos, parientes cercanos, que nos pueden traer miedo, desánimo. O muchas de esas cosas pueden ser también nuestros propios pensamientos. Pensamientos de mal y no de bien, y en la palabra dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo. Pero no. Entonces, ojo, porque nosotros mismos podemos meternos el pie, nos podemos sabotear. Entonces, el Sanbalat, el Tobías, pueden ser muchos otros o podemos ser nosotros mismos, nuestros propios pensamientos. Y esos pensamientos nos pueden traer
miedo, enojo, o estas palabras del vecino, del primo, de un hermano, de una hermana, de un amigo, que nos desanimen, nos pueden traer mucho enojo. Y podríamos querer maldecir y mandar muy lejos a la gente. Pero ¿sabes qué? Dios nos dice ahí, aguas, tú bendice a los que te maldicen, como dice en Mateo 5:44. Entonces acá el pueblo de Israel no se desanimó. Nehemías y su gente no se desanima. En el 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, ya habían recibido palabrería de Sanballat y Tobías, y el pueblo no se desanima. ¿Qué debemos hacer nosotros? Continuar con la obra, continuar edificando estos muros. Y luego otra vez leí el versículo 6 y luego en el 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enojaron mucho, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero ¿qué hace Nehemías y el pueblo de Israel? Versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, no solamente dijeron, agarren todas las armas que tengan, lanzas, espadas, y vamos a hacer guardias. Y lo primero que hicieron, oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. ¿Qué significa esto? No importa cómo estés y dónde estés, busca a Dios, busquemos a Dios. Si vamos a edificar los muros, si vamos a edificar, ya expliqué, ¿no? ¿Qué pueden ser los muros? Para no repetirlo tantas veces, solo lo voy a decir así. Si vamos a edificar los muros, busquemos primero a Dios. Y vayamos por la estrategia. Dios, no tengo dinero para pagar la comida, esta deuda, el teléfono, la luz, el agua. Ayúdame. Y voy a trabajar. Y voy a ver de dónde saco más dinero. Y trabajo y hago lo que tengo que hacer. Y Dios que sin duda va a proveer. Un testimonio rápido. Cuando regresé a la casa de mis papás para ayudar con su cuidado y renunciar y empezar aquí a levantar el negocio que hay en la casa, yo le dije a Dios, Dios, por favor ayúdame, ayúdanos, porque ya es otra boca más y hay gastos que hacer y medicina, ayúdanos. Y empecé a remodelar el local que tenemos y a limpiarlo y a cambiarle cosas. Y recuerdo que Dios me dijo, tú no dejes de trabajar. Porque terminé los arreglos del local y todo. Y Dios me dijo, no dejes de trabajar y yo me encargo de ti. Y le dije a Dios, me queda claro. Me queda claro. Y empecé a trabajar en muchas necesidades que había en la casa. Porque Dios ya me había dicho, es más largo esto, pues se los contaré después con mayor detalle. Sabía que tenía que estar acá 24/7 por mi papá, por mi mamá. Pero Dios me dijo, trabaja. Y yo dije, ya una predicación de hace unos años con uno de mis líderes de jóvenes había dicho,
Trabajar no precisamente es remunerado con billete en mano, pero trabajar es muchas cosas. Es estar limpiando la casa, arreglando, o sea, no estar sentado rascándose la panza. Y fue lo que empecé a hacer. Empecé a trabajar. Arreglé puertas, dinteles, el comedor, la sala, cortineros, llaves. Y Dios empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar. Dios es bello de verdad. Pero busqué a Dios, le dije, Dios, aquí estoy, te necesito. Y fue muy bello Dios conmigo. Y Dios lo que me dijo fue, trabaja. Aquí lo que le dijo a Nehemías fue, pon guardia. Entonces, no se durmieron en sus laureles. Pero lo primero, orar a Dios. Dice en el 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Sin duda nos cansamos, sin duda. En el 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieron, ellos caerán sobre ustedes. O sea, les advertían. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. ¿Qué pasa aquí? Puede venir el desánimo al edificar los muros. Puede venir el enemigo a atacarnos, a desanimarnos. Pero ¿sabes qué? Si nos mantenemos en oración, Dios nos va a decir. Y aquí había una estrategia. Los puse detrás del muro en sitios abiertos. Los puse por familias. Vino una estrategia de parte de Dios. ¿Qué hacer y qué tomar? Y si buscamos a Dios, Dios nos va a dar una estrategia específica y una dirección específica de lo que tienes que hacer, de lo que tenemos que hacer para sobrevivir, para poder edificar los muros. Entonces, Dios nos va a dar una estrategia y nos va a dar seguridad. Y luego aquí en el versículo 15 hay algo muy precioso que dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido, que lo habíamos entendido, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nos volvimos al muro, cada uno a su tarea. O sea, Dios actuó a favor de ellos. No tuvieron que hacer nada después. Porque confiaron en Dios, porque obedecieron, les dio una estrategia, lo hicieron y Dios hizo la obra. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. O sea, ¿qué va a pasar acá? Cuando nuestros enemigos también, nuestras voces, nuestros parientes que nos desaniman, entiendan que confiamos en Dios, Dios va a desbaratar ese consejo, ese pensamiento de ellos. Y tranquilamente vamos a poder regresar a hacer la tarea, a edificar los muros y a reedificar los muros. Qué precioso. Y aquí el reto es creerle a Dios siempre, siempre.
Desde aquella, dice en el 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Fíjate, ya Dios había desbaratado el consejo de los enemigos. Sin embargo, no se confiaron. No se confiaron. Desde aquel día, dice, desde aquel día la mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos. Estaban siempre preparados para los ataques del enemigo. No te confíes. No nos confiemos, estemos preparados siempre. Siempre. Dice, los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en su lomo, y así edificaban. En el 17 dice, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Qué es la espada hoy día? Dice en Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6:17 es la palabra de Dios. ¿Quieres vencer a tu enemigo? Mantén una mano trabajando y en la otra la espada. No dejes de hacer lo que tienes que hacer para edificar tus muros. Pero no dejes la palabra de Dios tampoco, porque eso te va a dar estrategia, te va a dar confianza, te va a dar fortaleza, te va a dar seguridad. Mantén la espada en tu otra mano. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeren el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjate, ¿qué pasa acá? Que ellos mantienen la palabra en medio de ellos, la confianza en Dios, siguen teniendo estrategia. Se vuelven avisados en los tiempos, como los hijos de Isaacar. Como dice la palabra, que los hijos de Isaacar eran avisados en los tiempos y sabían cómo actuar. Entonces, ¿pero qué te va a dar eso? Manteniéndote en la palabra, manteniéndote en comunión con Dios. Entonces, podían tener estrategia, se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, o sea, está extenso, es grande. Y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros, estamos muy dispersos. Entonces, hay estrategia, porque todo esto va cambiando. De repente, muchas veces nos dormimos en nuestro laurel, ya nos dice Dios, haz esto, órale, y ahí. No, tenemos que continuar en oración y diciendo, Dios, voy bien, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Y Dios te va a ir mostrando hacia dónde caminar, qué hacer, qué toca, qué va a pasar, qué va a venir. Tenían estrategia. Entonces, y también sabían que Dios pelearía por ellos. Pero se mantenían con su espada y en la obra y confiando en que Dios pelearía por ellos. Dice en el versículo 20 al final, nuestro Dios peleará por nosotros. Había fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Esa fe en la que tú confías en Dios y sabes que Él va a luchar por ti y por mí.
Es a través de la palabra. Últimos 3 versículos, 21, 22, 23, para terminar. Nosotros pues trabajamos en la obra, y en la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea, toda la noche velaban, estaban atentos a la voz de Dios. Eso significa. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. De noche vela, mantente, duerme, pero que tu espíritu esté pegado al Espíritu de Dios. Duerme diciéndole: Dios, estoy aquí contigo, estate acá conmigo, háblame en la noche. Quiero estar alerta, a despertar si algo pasa. Si tú me llamas a tu presencia, a estar orando. Y amaneciendo, a edificar el muro, a edificar el muro. Y ni yo ni mis hermanos, el 23, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban alertas, estaban preparados todo el tiempo para pelear, independientemente de que sabían de que Dios iba a pelear por ellos, como dice en el versículo 20, nuestro Dios peleará por nosotros. Ellos sabían que debían mantenerse en guardia y que no debían descuidarse, que debían estar siempre preparados, siempre obedeciendo. Entonces, hoy te digo, ¿tienes un muro que edificar? Edifícalo. Y aquí está todo esto, que va a haber voces que te desalienten, quizá tu misma voz. Pero sábete que vas a poder seguir peleando, seguir luchando, que Dios te va a ayudar, pero mantente en oración, mantén una mano en la obra y otra mano en Dios, la palabra de Dios, y en oración. Eso yo no sé por qué salió, yo creo que por el movimiento de mis manos. Pero, ¿sabes qué? Demos a Dios la confianza. ¿A qué me refiero? Que podamos declarar con nuestro corazón, con nuestra mente, que confiamos en Él. ¿Sale? Entonces, vamos a terminar orando. Vamos a decir: Dios, estoy aquí delante de ti. Y si tú me mostraste en este tiempo, durante esta lección, este capítulo, que debo edificar algún muro, ayúdame a edificarlo, ayúdame a permanecer a pesar de las voces, a pesar de mis pensamientos que me puedan decir: no puedo, no quiero, no estoy listo, no estoy preparado. Ayúdame a permanecer. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame. Que no haya voces, y si las hay, que pueda ignorarlas y rechazarlas y permanecer confiando en ti, escucharte a ti, saber qué me quieres decir, hacia dónde debo dirigirme, qué debo hacer, y estar confiando en que tú vas a vencer por mí y que yo voy a vencer contigo, porque tú vas delante de mí. Te pido ayuda y te suplico tengas misericordia de mí para la obra, para edificar los muros. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te amo mucho, te mando un abrazo desde acá. Dios te bendiga. Hasta pronto.